esta mañana. ¿Qué balance podemos hacer del 2022 antes de comenzar nuestra plática? Bueno, mira, quizás no podemos hacer un análisis específicamente de El Salvador sin hacer un análisis de lo que está pasando en el mundo. Yo creo Correcto. que el mundo todo este año se ha debatido en un esquema bastante complejo, donde se han generado situaciones complicadas por el conflicto de Ucrania, un problema logístico tremendo que ha afectado al final el abastecimiento de muchas de nuestras materias primas, y eso pues ha impactado realmente en la actividad económica. Eh, para este año, pues tú recordarás que desde el inicio se planteó que iba a haber un crecimiento bastante mejor que otros años, eh, eh, tratando de mantener la inercia que se tuvo en el 2021, que hubo un crecimiento bastante bueno, pues producto de la caída Después de pandemia. que hubo en la pandemia, y en el 2022 pues ha habido una situación ya digamos un poco más normal, y después de haber proyectado el 4%, al final vamos a cerrar alrededor del 2%. Eso es, digamos, en términos generales lo que está pasando, lo que ha pasado en el mundo. Hay todavía una tendencia a mantener temores, digamos, en las economías por este otro brote de pandemia que hay en China. Las economías europeas están siendo también bastante afectadas, especialmente Alemania e Italia, por el efecto de la invasión a Ucrania. Eso en el año ha sido bastante determinante, e incluso estos países están proyectando para el siguiente año un decrecimiento en sus economías. Algunos están hablando de recesión incluso, señora. Sí, o sea, ese es el tema en que ahorita se debate el mundo. Los países tratando de no llegar a un esquema de recesión, los bancos centrales actuando de manera bastante agresiva para evitarla, pero decía la semana pasada la directora gerente del Fondo Monetario Internacional que podría haber riesgo de recesión en economías que para nosotros son importantes, por ejemplo, los Estados Unidos, que no se habla en esa economía en particular de una recesión per se, pero sí de un crecimiento Bastante bajo. bastante bajo. Pero sí se habla de recesión en China y algunos países En europeos. China, y que puede ser más impactada por este tema, este nuevo brote de De COVID que COVID. ha tenido. Y en Europa igual, pues porque no se sabe. Aquí, digamos, es un tema de incertidumbre. ¿Qué tanto estas crisis van a ser más profundas y qué tan largas van a ser? En esa medida, pues nos van a impactar a nosotros. Exactamente. Ahora, no estamos aislados, no estamos protegidos, blindados ante lo que pasa en el mundo entero y mucho menos con lo que esté pasando en Estados Unidos. Lo que sucede allá implícitamente tiene y rápidamente un efecto acá. Exactamente. Tú ves que más o menos nuestro crecimiento va a ser, o del 2022 va a ser bastante similar al que ha tenido los Estados Unidos, porque dependemos mucho de ellos. Nuestras exportaciones, más del 40% van a ese mercado. Si ese mercado se deprime, pues al final nos viene a afectar. De hecho, ya al final del año vimos crecimiento siempre en exportaciones, pero en términos relativos menores crecimientos en las exportaciones. Lo mismo pasado en los últimos meses con las remesas. Ha habido una disminución relativa mayor que la que ha habido en otros años. Exactamente. Señor, cuando hablamos de todo ello, naturalmente, tiene mucho que ver con los objetivos que se pueda tener de parte de las instituciones financieras del planeta entero, y dependerá naturalmente de las medidas que puedan tomar tanto cada una de las naciones más industrializadas del planeta. En el caso específico de nosotros, tal vez lo más preocupante es qué hace Estados Unidos, pero de alguna forma estamos directamente relacionados también con lo que sucede con China. Por no decir Europa, que tal vez sea en menor escala. No sé si me equivoco en el análisis. Sí, de acuerdo. Mira,
Nosotros, vaya, en términos de importaciones, nosotros para exportar necesitamos Materia prima. materia prima, equipos que no los producimos nosotros. Entonces, esa dependencia nos hace bastante vulnerables. Tal vez es menos de Europa, pero sí hay sectores que se proveen en equipos y materias primas de esos mercados. China, ya no digamos. El caso de Ucrania está impactando bastante en el tema de los granos y en la producción de fertilizantes para la producción agropecuaria. Entonces, esas situaciones que se están dando en esas regiones del mundo, sí hay que tenerlas siempre con vigilancia y con mucho cuidado porque sí nos impactan. Yo creo que también nunca hay que dejar de lado que somos un país bastante vulnerable. Digamos, a veces se planifica el país como que todo va a ser normal y realmente estas situaciones que se dan en otros lados del mundo nos impactan, pero nosotros también tenemos que considerar que somos un país bastante vulnerable a fenómenos climáticos, a desastres naturales, estamos en una región bastante sísmica, que si una de esas cosas llega a pasar, pues se complica aún más Altera el todo el panorama. Entonces no hay que ser fatalista, pero nosotros como empresarios siempre tenemos que prever esas cosas. Muy bien, ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio la licenciada Leonor Selva. Ella es la directora ejecutiva de la ANEP. Buenos días, ¿cómo está usted, Leonor? Buenos días, Moisés. Gracias, gracias. Hablábamos un poco del panorama que se vivió en el 2022, la evaluación que nos hacía presidente de la ANEP. La evaluación que usted hace, ¿cuál sería del año terminando y el que hemos iniciado? A ver, yo creo que este es un año que va a probar la resiliencia de los empresarios y de los salvadoreños en general. Como decía nuestro presidente, el año empieza con incertidumbre, pero como con la alerta de que tanto China puede entrar en recesión principalmente por su política, por la inefectividad al final de su política de COVID-0, lo cual a nosotros nos afecta primero porque vuelve a atrasar la cadena de suministros que nosotros necesitamos para producir lo que nosotros exportamos. Entonces tenemos que diversificar, digamos que para los industriales sobre todo, la advertencia es diversificar sus proveedores, como se tuvo que hacer un poco en la pandemia, no depender de un solo mercado, sobre todo del mercado asiático, que está sujeto a estos cierres muy agresivos y a estas suspensiones de la cadena de valor. Luego hay que prever que Europa es probablemente la región del mundo que casi con más certeza se está viendo que va a entrar a una recesión. Esto por la combinación de la crisis energética, el conflicto con Ucrania y la recesión en general mundial. Y Estados Unidos, que lo que estamos viendo es un crecimiento menor. ¿Cuál es, yo diría, si Estados Unidos tal vez formalmente no entra en una recesión, pero sí en un crecimiento muy bajo de 1.6%? Creo que ahí lo que tenemos que ver es cómo volvernos más competitivos, porque entonces Estados Unidos va a tratar de sustituir productores, proveedores. O sea, ahí hay una oportunidad para que nosotros nos volvamos los que les vendamos productos más competitivos a la región, pero previendo también para el sector privado que la Fed va a seguir subiendo las tasas de interés. ¿Y eso qué significa? Que el dinero se vuelve más caro. ¿Eso qué puede significar para los salvadoreños? Acceso a créditos de todo tipo más caros, créditos de vivienda, créditos de consumo. Entonces, de aquí al año es importante que tratemos de vivir con los ingresos que se tengan, las inversiones que dependan de crédito bien pensadas, ¿verdad? Porque va a ser un poquito más caro y lo mismo también eso afecta las proyecciones de inversión de las empresas. Muy bien. Hablábamos con el presidente precisamente, recesión en Estados Unidos, como que el término es preocupante y no le gusta mucho a los economistas. Hablan de un crecimiento bajo. Ahora, sí, todo el mundo está casi de acuerdo en que China va a tener un momento de recesión y Europa también. ¿Es así? Sí, justamente. Y creo que, creo que a veces, ciertamente hay el criterio de decir hay recesión, hay un estándar técnico. Pero creo que sí es bastante seguro ya decir que la economía estadounidense sí se va a desacelerar en términos bastante agresivos, sí va a seguir lidiando con un tema inflacionario
digamos que incluso con las medidas bien agresivas de la Reserva Federal, nadie está previendo que la inflación mejore hasta finales del 23, del de este año. 23, exacto. Entonces eso sí tiene implicaciones en nosotros. Por ejemplo, eso significa que para nuestros hermanos lejanos las cosas van a ser más caras en Estados Unidos. Con lo cual ustedes tienen que prever que probablemente, y ya lo estamos viendo, no puedan estar mandando más dinero, al menos más dinero del que habían estado mandando. Y eso lo vemos en el desempeño de las remesas del año pasado. A principios del año y en el 2021 vivimos incrementos de hasta 35% en los montos que se enviaban. Cerramos el año con las estadísticas estabilizándose con un crecimiento solo del 6%, que es más o menos lo que se tenía antes de la pandemia o lo que es un desempeño anual normal de remesas. Entonces también para las familias prevean que ese apoyo que se manda desde Estados Unidos puede estabilizarse. O puede disminuir incluso. O puede disminuir incluso, particularmente, por ejemplo, los rubros de construcción en Estados Unidos, construcción y vivienda en Estados Unidos ya se están volviendo más lentos. Entonces, las personas, nuestros hermanos lejanos que dependen de esos rubros, probablemente puedan verse en alguna vulnerabilidad. Algunos números proporcionados precisamente por algunas fuentes económicas, sin embargo, indicarían de que en nuestro país los empleos formales están casi llegando al 1.000.000 de empleos, comparados con un poco más de 850.000 que había en el 2019. ¿Son estos números los que muestran la realidad del país? Pues mira, las estadísticas que tenemos nosotros basadas en el Seguro Social, las cifras últimas son 836.000 cotizantes en el seguro. 836. Sí, con algunas situaciones que a veces hay retraso en las contribuciones, en los aportes, y no se lee inmediatamente, pero por ahí anda en promedio. Sí ha habido una recuperación, hay que reconocer, ha habido una recuperación desde los momentos en que estuvimos en la pandemia, en su peor momento. Yo creo que eso es un buen indicador. Ha habido el empresario, las empresas, como ya decía Leonor, son resilientes, se han adaptado, han podido hacer modificaciones para sostener ese nivel de empleo. Eso es parte del esfuerzo que hacen los empresarios, que muchas veces no es reconocido, pero son los que sostienen, digamos, los niveles de empleo a esas tasas. Yo creo que el tema de Estados Unidos sí es importante considerarlo porque, digamos, se han estado haciendo esfuerzos a lo largo del año para sostener el nivel de inflación, que más o menos está cerrando en los Estados Unidos en niveles similares al nuestro, más del 7%. Vamos casi a la par en eso. Y sí es de reconocer que las instituciones financieras nuestras han hecho un esfuerzo bastante considerable por sostener todavía, por lo menos hasta este momento, un nivel de tasas que no han sido impactados por esos incrementos que ha tenido las tasas en Estados Unidos y en el mundo. Eso creo que hay que reconocerlo. Muchas veces al empresario no se le reconoce el esfuerzo que hace. Es bien difícil planificar en un país donde todos los días hay incertidumbre por diferentes temas, si no son políticos, son económicos, son sociales, pero necesitamos tener unas proyecciones con menor o con más certidumbre, porque si no es difícil planificar. Nos adaptamos, nos reacomodamos, pero es muy difícil para las empresas y muchas veces eso impacta la rentabilidad de los negocios y por supuesto los niveles de empleo. Así que sí hay que tener todos esos temas en la visual, porque si algunas de estas cosas que no logramos visualizar en este momento se terminan de mover, se dispara, nos complica más. No olvidemos también que no estamos no solo solos en el mundo, sino en la región. Estamos con nuestros hermanos países vecinos compitiendo también por atraer inversión, por mejorar las condiciones de nuestras poblaciones, de nuestras sociedades, y en la medida que hagamos las cosas menor y más rápido en función de todo eso, vamos a competir mejor, porque
Esta es una situación como las empresas salen al mercado, el país debe de salir con mucha vehemencia y fuerza a tratar de atraer esa inversión. Los crecimientos que se están perfilando para los próximos 5 años, en promedio, según nosotros, era un 2, lo más 3%. No es suficiente. La migración continúa. Tú ves que entre noviembre y diciembre, más o menos, han sido restringida la entrada o desplazados de Estados Unidos alrededor de 300 diarios. Si nosotros siempre hemos hablado de que puede haber un flujo de 600 diarios, de los cuales la mitad son devueltos y eso pues es un indicador también de que las condiciones necesitamos mejorarlas aquí y eso no lo vamos a hacer ni el gobierno solo, ni los empresarios solos, necesitamos el esfuerzo de todos. Y creo que hay que ponerse a pensar en que el país nos necesita a todos para salir adelante. Muy bien, si agregamos a todo ese escenario también de que tenemos elecciones el próximo año, cualquiera diría los empresarios van a esperar a ver qué termina de suceder. No te digo, ya le metiste otra variable ahí. No, pero ahí está. Que no la había mencionado, pero es cierto, un año político realmente es un año bastante atípico en las condiciones que la economía trabaja. Exacto. Señor, licenciada, en el término más fácil de entender, usted me decía, la recesión técnicamente se puede definir y me dio todas las características de la misma, pero en la forma más sencilla de definirla, ¿qué sería una recesión? Una recesión es que el crecimiento económico no es positivo, sino que es negativo. Okay. O sea, la economía se vuelve más lenta en su crecimiento o incluso llega a reducirse, es decir, nuestra economía se vuelve más pequeña, se pierden empleos, se pierde productividad. Ok, solo para verlo y compararlo, desaceleración simplemente sería crecimiento que viene disminuyendo. Sí. Recesión sería cuando pasamos del cero de crecimiento. Al negativo. Al negativo, exactamente. Bien, y en términos así económicos, la inflación, ¿cómo modela todo esto? Son fenómenos paralelos, pero no necesariamente van juntos. En este caso, particularmente, esto es de lo que le preocupa o lo que hace única esta recesión, es que estamos viendo una recesión con un proceso inflacionario bien alto. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Todo el año pasado, la Reserva Federal estuvo subiendo la tasa de interés. Es decir, vuelvo el crédito más caro. O sea, el dinero es más caro, precisamente porque es como si la economía estuviera muy caliente y yo la quiero enfriar. Porque al enfriarla, yo en teoría debería de bajar los precios, ¿verdad? Que es cómo se percibe la inflación. ¿Qué es lo que pasó todo el año pasado? A pesar de las decisiones de la Fed, la inflación no cedió hasta el último trimestre, empezó a ceder ligeramente. Es decir, en Estados Unidos creo que llegó al 9 o al 11% en algún punto como en octubre y en diciembre estaba en 7.9%. ¿Por qué? Porque por alguna razón todavía, como resabio de la pandemia y como hay cambios conductuales después de la pandemia, todavía hay exceso de liquidez en Estados Unidos. Entonces, y eso creo que hay que verlo como, ok, ¿a dónde están las oportunidades dentro de la crisis? Entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está en negativo? Por ejemplo, indicadores negativos es el consumidor. Tanto en su expectativa de cómo va el futuro, el consumidor empieza a ser muy conservador y a tener miedo del futuro porque prevé una recesión. Y también el consumo se ha disminuido en Estados Unidos. ¿Qué indicadores son positivos? Y creo que esto es bueno, por ejemplo, de nuevo para nuestros hermanos lejanos. Todavía hay buenas estadísticas de empleo y también buenas estadísticas de salarios. Entonces la gente sigue gastando en Estados Unidos y eso sigue inflando los precios. Entonces, la economía es como un balance de un montón de indicadores. Por eso es que a pesar de que estamos viendo menor consumo, los precios siguen altos porque la gente sigue pagando el precio que se está dando allá. Y eso a su vez empieza una cadena para todos nosotros los países, porque la inflación no solo la sufre el consumidor final, es que
la inflación es el resultado de que a nuestros productores o a nuestros importadores o a nuestros comerciantes el producto allá afuera está más caro y dependemos de producto exterior para de materia prima para elaborar. Materia prima o importaciones. Mucho de nuestro comercio es importaciones y si todo allá afuera está más caro, pues acá se revende más caro. Ok, la inflación de nuestro país es un vivo reflejo de la inflación que se tiene en Estados Unidos, así, pero prácticamente Casi calcado. que, sí, cuando uno ve la gráfica casi que ven alineada porque ahorita estamos en 7%, un poquito, un puntito más o menos. A eso quería llegar, porque una gráfica que ustedes nos han proporcionado, la inflación en Estados Unidos, el pico más alto se tuvo en junio del 2022 con 9.1%. Y hoy está, bueno, estaba en noviembre al 7.1%. Sí. ¿Seguirá esa tendencia a la baja? Esperamos que sí. Como te decía, es hasta el último trimestre que la inflación empezó a ceder a las presiones de la Reserva Federal, por decirlo así. Pero no se espera que se normalice, es decir, que se llegue a los estándares que la Fed quiere hasta finales del año, del próximo año. Entonces creo que eso también es un estimado que nosotros deberíamos de tener, o sea, una expectativa que deberíamos de Ahora, manejar. la Fed lo que ha estado haciendo es elevar las tasas de interés. Sí. Y el histórico, y es interesante esta gráfica todavía, porque el histórico nos lleva a que tuvo 6.5 allá por el 2000. Aproximadamente, y otro pico en marzo del 2007 en 5.525, si no me equivoco. Estamos a niveles de 4 en este momento. Sí, y por eso es que, por ejemplo, una de las advertencias que se le da a la población es trate de pagar sus créditos ahorita. Ahora. No es el momento de acumular deuda o de ser indisciplinado con las deudas porque le va a salir más caro pagarlo después. Entonces esa es una de las recomendaciones tanto para empresas como para los salvadoreños en general. Okay, Fíjate que en ese punto, este año, la Fed subió la tasa 3.75% y al final llegó a 4.10%. Pero hay proyección de 8 reuniones en el año. Eso estaba viendo para exactamente. estar visualizando el efecto que van teniendo estos incrementos. Y si la inflación no la pueden detener, ya empezó a ceder, pero necesita que ceda más. Yo sí creo que es importante tener eso porque en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, puede tener un efecto bastante fuerte en nuestra economía, ¿verdad? Porque como ya decía Leonor, lo que importamos vendrá más caro, las tasas nuestras también van a complicarse, pueden subir, ya están subiendo, la restricción en el crédito puede darse. Pero como yo digo, los bancos han hecho un gran esfuerzo para sostenerse proveyendo el crédito, pero también va a llegar el momento en el que ya no va a poder continuar. Y esto es como cuando tú te endeudas con tus tarjetas de crédito, ¿verdad? Va a haber un momento en que ya no va a haber quien te preste y si la deuda te va subiendo de valor por las tasas de interés, se te complica todo. Así que yo creo que es un momento de mucha reflexión, estamos empezando en el año como para hacer unas proyecciones bastante agresivas en términos de atracción de inversiones, de mejorar las condiciones para que las industrias exportadoras se dinamicen más, para sostener al menos las fuentes de empleo y ojalá las podamos hacer crecer, porque ese al final es el principal objetivo de todo esto, ¿verdad? Que las condiciones de los salvadoreños no se deterioren, porque si eso empieza a suceder es un círculo vicioso. Ahora, del otro lado de la pantalla, señor, cualquier persona, un salvadoreño común que no sea un especialista en finanzas ni economía, lo que le puede decir es todo está más caro. Y es vaya donde vaya, encuentra todo más caro de como estaba hace un año y con precios que uno dice, ¿serán estos los precios reales de El Salvador? Porque uno se asusta. No, mira, yo ahí sí lo matizo, porque hay condiciones, El Salvador tiene una economía bastante abierta en realidad. Muchas veces no se reconoce y hago énfasis en eso, el esfuerzo que hacen las empresas para competir, ¿verdad? Porque tenemos competidores con productos que ya están en el país o venden en el país con condiciones o mejores condiciones para producir que nosotros y eso los hace más competitivos. Sin embargo, las empresas locales hacen un gran esfuerzo por competir y al final los márgenes son bien pequeños para poder competir porque tienes una gran competencia. Lo mismo pasa en todas las industrias.
Así que me parece a mí que hay que trabajar en eso, en buscar una mayor competitividad, hacer una revisión de los costos que tenemos, por ejemplo, del costo de la energía comparado a nuestros países competidores, especialmente los de la región, cómo estamos compitiendo con ellos, para poder incentivar más a la atracción de la inversión extranjera y ojalá más inversión local en ciertos sectores que pueden ser los claves para que se dispare pues el desarrollo del país. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, volvemos en aproximadamente un minuto, minuto y medio. Le invitamos a que siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este día lunes. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Agustín Martínez, presidente de la ANEP, y la directora ejecutiva de esta misma institución, la licenciada Leonor Selva. No hay recetas en todo esto. Usted nos dijo una, trate de pagar sus créditos y maneja ahorita de una mejor forma sus finanzas. Esto en escalera de las opciones económicas que pudiera tener una persona, pero para las empresas todavía es mucho más difícil. A ver, creo que sí hay tareas pendientes que siempre nos permiten capitalizar. ¿En qué invertiría yo, por ejemplo? Precisamente, si mi inversión la tengo que pensar mejor, en competitividad. ¿Y cuál es una de las herramientas que nos permite ser más competitivas en este momento? La transformación digital. La transformación digital, entre otras cosas, ciertamente, yo digo, a veces las empresas dicen, porque bueno, tengo que invertir en cambiar un sistema operativo, tengo que invertir en contratar una plaza que no tenía antes. Pero eso siempre son inversiones iniciales que luego cambian toda la estructura de costos, me vuelven más accesible, me abren más mercado y abaratan mis costos de producción. Entonces sí son apuestas, digamos que casi que seguras, ¿verdad? Con buena asesoría y saber en qué invertir. Creo que esas sí son cosas que se pueden hacer. Estar monitoreando muy bien el comportamiento del consumidor, por ejemplo, en periodos inflacionarios, el consumidor cambia sus hábitos, por ejemplo, pensar en presentaciones más pequeñas, porque el consumidor quiere tener más margen de maniobra, entonces compra presentaciones de productos más pequeños, asociaciones y colaboraciones entre empresas. Eso es algo, la economía colaborativa es algo que nosotros hemos empezado a promover porque es parte de esta transformación desde el punto de vista de los emprendedores, por ejemplo, yo siempre cito, en el sector de restaurantes, antes era inaudito que un restaurante compartiera su espacio o todos los restaurantes se veían como competencia. Ahora vemos que, por ejemplo, sobre todo en el sector de emprendedores, están las alianzas colaborativas, donde alguien que ya tiene local puede subarrendar en sus días muertos, cuando ellos no proveen el servicio, a otro restaurante. Algo que hace 10 años nos resultaba extraño, ¿verdad? Pero ahora existen esas colaboraciones. ¿Para qué? Para compartir gastos de producción. En toda recesión hay oportunidades, en toda crisis económica hay oportunidades. Hay que ser innovadores y buscar esa competitividad. Así como el consumidor está buscando lo más barato, creo que nosotros como productores podemos buscar
formas no convencionales o cosas que nunca habíamos hecho para satisfacer mejor esas necesidades. Con lo que está sucediendo en China, ingeniero, se prevé un panorama muy similar a lo que se vivió durante el COVID inicial, cierre de puertos y la elevación de los costos de los fletes. Mira, yo creo que, como decía, aquí localmente nosotros nos preparamos para todas esas cosas, pero en el mundo también las empresas se preparan para eso. Yo creo que la experiencia que tuvieron después en esa oportunidad ha dado muchas lecciones para acomodarse mejor en caso que vuelva a suceder una situación así de compleja. Es importante reconocer que las empresas, y yo sí no me canso de decir, hacen ese gran esfuerzo y lo mismo hacen en el mundo, ¿verdad? Ya eso es producto del porqué aquí, aunque tú dices está más caro, sí es cierto, ha habido un incremento en los precios producto de todas esas dificultades, pero también hay que reconocer que no ha sido tan grande el incremento como ha sido en otros países. El Salvador, producto de diferentes situaciones, ha logrado mantener un nivel de inflación de los más bajos de la región. Yo creo que eso está impactado por la misma vinculación a la economía de los Estados Unidos, a la dolarización, y ha tenido un efecto positivo, digamos, en términos de la inflación. Pero si en China se complica, van a haber industrias que van a estar siendo bastante afectadas porque todavía no se tienen otras opciones alternativas de abastecimiento. Creo yo, y quizás en línea con lo que decía Leonor, que se enfocó más en la situación local de las empresas, pero yo sí creo que estamos dejando pasar una gran oportunidad que en este momento existe, y es todo este concepto del nearshoring que se ha estado manejando en los últimos años, especialmente con un programa muy dirigido de los Estados Unidos hacia el triángulo norte de la región para evitar los flujos migratorios y generar mayor desarrollo en estos países. Creo que ese es un tren que siempre digo yo va pasando, los últimos vagones todavía están ahí esperándonos, pero si no lo tomamos no vamos a tener el desarrollo o la aceleración en el desarrollo que deberíamos de tener para generar mayores fuentes de empleo. Eso es una oportunidad, nos la están ofreciendo, hay situaciones diplomáticas, políticas que a veces la complican, pero creo que ahí hay que poner actitudes y realmente trabajar con nuestros socios comerciales para atraer esas inversiones y potenciar masivamente fuentes de empleo. Señor, Gladys Sarceño nos dice, sin duda las medidas implementadas por el gobierno con el proceso inflacionario han sido positivas para el país. El impacto de la economía familiar salvadoreña es evidente. ¿Faltó algo de las medidas? ¿Deberían continuar? Hay una liberación ya de los precios de los combustibles porque bajó por debajo del promedio que se tenía. ¿Qué se sugiere? ¿Qué se creo piensa? Que hay que reconocer que ese sí tuvo un efecto positivo, el control de los precios del petróleo por el efecto que tiene en la economía, pero también todas estas medidas tenemos que verlas en función de su sostenibilidad, qué tan sostenibles son en el tiempo, especialmente en un país que está endeudado y con potencial de endeudarse más, arriba del 80%, no tenemos los recursos para mantener esos programas por un tiempo mayor. Se están haciendo esfuerzos, por supuesto, pero se necesita ubicarnos también en que hay que definir estrategias para reducir los costos, ¿verdad? Para que los empresarios puedan competir mejor. ¿Verdad? No solo es la parte subsidiaria, que está bien en un momento en el tiempo, el apoyo a los que están más rezagados y que todavía tienen condiciones de pobreza, hay que reconocerlo, pero tenemos que más generar las condiciones para producir más y mejor y más competitivamente.
Muy bien, estaba revisando en el documento que ustedes nos han hecho llegar cuál fue el crecimiento, el PIB trimestral de las principales naciones europeas y no se diferencian en mucho de lo que sucedió con nosotros y lo vamos a ver en pantalla en este momento, pero esta curva de caída en el 2020 hasta el 2021 y un ascenso vertiginoso y luego una estabilización a partir del 2021 hasta el momento, y si me permiten lo voy a pasar rápidamente, es lo que ha estado ocurriendo en todas las naciones. Francia tiene el mismo panorama, Italia tiene el mismo panorama y España también, exactamente el mismo panorama. Es el panorama que nosotros hemos vivido también, ¿correcto? Y si tú ves todavía ahí hay pequeños crecimientos, pero lo que yo te mencionaba, Alemania e Italia están ya proyectando que este año van a decrecer, especialmente impactado por la crisis que se ha generado con la invasión a Ucrania en el tema energético y en otros abastecimientos que ellos tienen de esta región. Y en ese sentido, a ver, yo creo que una de las de los baños de realidad que están llenando un montón de áreas es que el mundo post pandemia se siente diferente en un montón de cosas, pero en términos de crecimientos macroeconómicos es como que todas las economías de los países, la mayoría volvieron al punto cero donde estaban antes de la pandemia, siguen sus trayectorias y en ese sentido los países y regiones que le apostaron a la productividad, a la competitividad, están retomando esa ruta de crecimientos más altos. También en la presentación que te compartimos, ahí se refleja, por ejemplo, que los BRICS, que India, por ejemplo, India este año, el año que terminó, superó al Reino Unido en términos de crecimiento, del tamaño de su economía. Aquí está India, lo tenemos en pantalla. ¿Sí? Entonces, si te fijas, India, que tiene una política sostenible de competitividad, o sea, ellos se han trazado la meta. También Brasil, incluso China, que tienen una visión de país en términos de productividad, competitividad, están teniendo mejores resultados que regiones, hay que decirlo, incluso como Europa, que en los últimos años ellos están percibiendo que están perdiendo competitividad en muchos rubros. En una de las gráficas ahí te planteamos, por ejemplo, que los BRICS, la India y China, bueno, China va a superar el peso de Europa en la economía mundial. El peso de Europa ahorita del 15% del Producto Interno Bruto que se produce en el mundo, el 15% es en Europa, China va a ser el 18%. Entonces, creo que más bien te mandan la misma moraleja, es los países que hacen una apuesta de largo plazo por productividad y competitividad son más resilientes en emergencias como la pandemia o en emergencias como recesiones económicas. Y ese es el ejemplo que nosotros deberíamos de tomar. En cuanto a la competitividad que decía el presidente, justamente yo hoy revisaba el panorama para Latinoamérica que publicó The Economist. Esta revista estadounidense publica para sus una lectura por región del mundo. Y era bien interesante porque justamente planteaba el efecto China, plantea muchos riesgos para Latinoamérica porque somos consumidores de mucha materia prima china y de productos. Y en Sudamérica también hay mucha obra pública que depende del gobierno chino y mucha empresa china. Pero me llamaba la atención que decía, bueno, pero presenta algunas oportunidades de nearshoring. Y en la lista de países de Latinoamérica que podían, porque tienen las condiciones para aprovechar al día de hoy estas condiciones, de Centroamérica solo aparecía Costa Rica. Lo cual también es un gran mérito para Costa Rica, porque Costa Rica parecía tenerlo, tenía un puntaje de 7 puntos en ambiente de inversión, en clima de inversión, parecido a Taiwán y parecido a otros países de Asia. Entonces es el que naturalmente ya tiene mayor ventaja y eso creo que también es un mensaje importante. Costa Rica también tiene una visión de país de formación de capital humano, o sea, tiene más de 10 años apostándole a formar a la educación, a la estabilidad política, a políticas públicas moderadas. O sea, es decir, la estabilidad y la moderación en la forma de gobierno paga bien y la apuesta por los indicadores que hemos nosotros repetido consistentemente que El Salvador tiene que apostarle.
reducción de trámites burocráticos, apuesta por el capital humano para tener personas que puedan hacer trabajos más sofisticados y que les paguen mejor. Muy bien. Reflexión final, ingeniero. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tenemos grandes retos por delante. Tenemos que trabajar mucho en buscar que estos retos, pues, salir adelante de ellos de manera positiva. Hay mucha externalidad que nos complica. La incertidumbre hay que reducirla trabajando coordinadamente entre todos los sectores. Creo que hay que hacer una apuesta para el largo plazo, no solo ver el corto plazo, y eso implica un esfuerzo bastante grande en educación, porque muchas de estas oportunidades de inversión se pueden desaprovechar por no tener el capital humano suficiente. Hay que hacer, y tenemos propuestas para eso. Si no trabajamos en eso en el largo plazo, tampoco somos tan viables. Cuando tú oyes lo que comentaba Leonor de Costa Rica, es porque han hecho una apuesta fuerte. Y eso hace que llegue más inversión ahí. El Salvador, en los últimos años, también se ha mantenido a la saga en la parte de atracción de inversión extranjera, y hay que trabajar en ello para atraerla más. Y por supuesto aprovechar las oportunidades con innovación, promoviendo una infraestructura adecuada para competir. Así que hay mucha tarea por delante y nosotros estamos dispuestos a trabajar. Los empresarios están planificando de manera positiva. El empresario salvadoreño siempre tiene esa condición, que a pesar de todas esas retos y complicaciones que se nos presentan, buscamos salir adelante. Gracias por haber estado con nosotros, ingeniero, muy amable. Gracias. Licenciada, también se le agradece su tiempo, muy Gracias. amable. El ingeniero Agustín Martínez, presidente de la ANEP, y la licenciada Leonor Selva, directora ejecutiva de esta gremial. Vamos a hacer una pausa, regresamos en 3 minutos, estará con nosotros aquí en el estudio el doctor Francisco Laví, ministro de Salud. Ya volvemos.